Hola, soy Clara Primicia. Y yo aquí les digo. Y bienvenidos a una nueva emisión de... ¿Pa' qué ver? El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional del Maní sin pelar. Ah, con razón hay maníes en la mesa. ¿Viste? ¿Sabes por qué fue esto? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo varios amigos se juntaban a comer maní. Uno de ellos llamaba Jorge Pelar, pero un día medio que se enfermó, le dolía la panza, no fue y dijeron, bueno, hoy comemos maní sin pelar. Y así quedó. Mira vos, qué interesante. Pero bueno, basta hablar de manías porque tenemos que presentar la banda de la que yo soy muy fan. Ay, sí, yo soy recontra fan. Yo soy fan. Yo soy fan. Yo soy... Yo soy Bueno, ya entendimos, Clara. Somos muy fan. ¡Vamos a verla! Los queremos ver bailar a todos, ¿eh? Vamos arriba, Necochea. ¿Qué pasó? Iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido. Hoy se dejan de costeles y de acero. Son las veces que prepara San Martín para luchar San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó. Y la voz del gran jefe a la carga ordenó. ¡A la carga, mis valientes! Avance el enemigo a paso redoblado, al viento desplegado su rojo pabellón, al viento desplegado su rojo pabellón. ¿Cómo dice? Y nuestros granaderos aliados de la gloria inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Bailando. Cabral, soldado, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y así salvó su arroyo, la libertad naciente de medio continente. Honor al gran Cabral. Fuerte ese aplauso para el general San Martín acá presente. ¡Qué divertida la banda, la verdad! Espectacular. Corroboro que soy recontra fan. Sí, yo también. Pero bueno, hay que seguir con el programa porque tenemos un montón de cosas. Ay, tengo una sed. Ay, yo también esto de comer tanto maní. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Ahora vamos a ver a dos hermanos que Sí. siempre tienen con qué sorprendernos, ¿no? Exactamente. Dale, Clara, paz. Convidame un poco de agua, que bueno, tenemos un poco de sed. Vamos a ver a quién esperan, a ver si consiguen la nota. Claro, porque hoy probablemente tengan un invitado que nos va a sorprender a todos. No, con los dientes, no, Clara. ¿Y eso? ¿Un elefante? No, ¿cómo ver un elefante acá? Y bueno, viste, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida y en Paque TV puede pasar de todo. De ¿no? todo, como en la nota que vamos a ver. Qué bueno que nos entendamos y que comprendamos que trabajar en grupos es mejor, Esteban. Sí, Carlitos, la verdad que sí, estoy muy contento. Sí. Muy contentos. Aparte, también seguro vas a estar de acuerdo conmigo en que soy yo el que tiene que hacerle la entrevista esta vez. ¿No es cierto, Esti? Ah, sí, ¿por qué, Carlitos? Y porque soy el que mejor juega al fútbol. Además, con él jugábamos con esta pelota. Ah, sí. Uy. Mirá, ¿sabés qué? Nosotros fuimos vecinos durante 3 años y jugábamos todos los días. Acá tengo una fotito.
3 años. Sí, 3 años. Yo fui con él todo el jardín de infantes y toda la primaria. Es más, mira lo que tengo acá, es precioso, un dibujito que lo hicimos entre los dos. Mira qué lindo que es. Mira, acá estoy yo y acá está él. ¿Y qué dice acá? Mejores amigos. Uy, hasta en mayúscula y con imprenta, mejores amigos. ¿Te quedó clarito? ¡Qué bien los hermanos Estrella! Lástima que el invitado no llega. Lo bueno es que son muy perseverantes y siempre estamos esperando su nota. A ver, ¿llegó ahora? Vamos a ver. Ahí está. Era un avión. No era. Tienen que aparecer por algún lado. Ahí está. Mirá cómo salta. Mirá. Sí. Ey, ¿estamos acá? Acá estamos. Ey. No contesta, pero es un canguro. Es un canguro, no era él. ¿Ya sabés quién le enseñó a jugar al yo-yo? ¿Quién? Yo-yo. ¿Vos? Sí. ¿Y sabés quién le enseñó a hacer la rabona? ¿Quién? Yo. Mirá, tax. Oh, ¿y sabés quién le enseñó a hacer la chilena? Yo. ¿Y sabés quién le enseñó a pegar 3 dedos? ¿Sabés cómo se hace? Sí, ¿sabés cómo es? Es ¿Cómo? 1, 2, 3. 3 dedos. ¿Carlos? ¿Carlitos? No puedo. ¿Carlitos? No puede ser que todavía no llega el invitado. Ay, estos hermanos Estrella, y qué manera de pelear. Ay, los hermanos se han unidos. Pero vamos a ver si capaz ahora llega. No sé qué pasa, que no me atiende, no sé, una broma. Mira, es un cassette con canciones que compusimos entre los dos. Es precioso, cantamos, bailamos, tocamos la guitarra. Es re no se linda escucha canción. nada, por favor. Pero no es para pasarle el dedo Mira, así. con esto nosotros, este leoncito hermoso, jugábamos todo el tiempo. ¿Ah, sí? Algo Y hacíamos. nosotros con este sapito aprendíamos a saltar y él tiraba centros y cabeceaba. Y yo le tiraba otros centros y jugábamos con las canicas. ¿Ah, sí? Uy, tenemos un segundito que me está sonando el teléfono. Sí. Tenme. Sí, ahí te tengo. Escucha, mira con esto. Hola. Esto era un sonajero re lindo. Sí, para ¿cómo andás? poder- Podíamos... Ah, nos estás en poníamos reposo, uno ¿te al lado del lesionaste? Bueno, está bien, no te preocupes. Listo, que te mejores, un beso. No va a venir, otro. ¿Cómo que no va a venir? no va a venir. ¿Por qué? Está lesionado. Ay, ¿Y ahora qué hacemos? y no sé, juguemos al serio. El que se ríe pierde. Dale. 1, 2, 3. ¡Vamos! No pude más, me hiciste reír muchísimo. Otra. Vos primero. Y qué interesante finalmente, aunque no pudo llegar el invitado, lamentablemente. ¿Sabes por qué creo que es? Son hermanos que se pelean y entre toda la pelea no se dan cuenta si el invitado va o no. Claro, capaz que llegó el invitado, pero los vio peleando y dijo, no, si ellos se pelean, me voy a casa. No, me parece que eso no va a servir. Pero bueno, hay que seguir con el programa porque tenemos muchas cosas más. Como por ejemplo... La agenda de la semana. Ay, sí, cuántas cosas que van a ver esta semana, cuántas cosas que hubieron, cuántas cosas que hay. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver la agenda semanal? Bueno. Llega la agenda de FACT TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Si te gusta hacer dibujitos en cuadernos, carpetas, cuadros, paredes... no. Paredes no. Bueno, si te gusta pintar, tenés que saber que el 9 de abril de 1963 falleció Sul Solar, un artista argentino increíble. ¿Conocen sus pinturas? Si todavía no las conocen o si ya las conocen y las quieren ver de nuevo, pueden ir al Museo Sul Solar que está en la calle La Prida 1212 de la ciudad de Buenos Aires. No se los pierdan, yo voy siempre. América, América. El 14 de abril se celebra el Día de las Américas. América, que es una forma de homenajear a nuestro querido continente americano. Cada 14 de abril nos recuerda que debemos fortalecer los lazos naturales e históricos que unen a nuestros países y los intereses comunes a favor de la paz y la justicia en América. El 19 de abril se celebra el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que hombres y mujeres de diferentes culturas puedan vivir en un mismo lugar pacíficamente más allá de sus diferencias culturales. ¿Y por qué esta fecha? Es en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo para preservar la memoria del pasado.
¿Les gusta hacer cine? ¿Grabar videos y contar historias? No sé a ustedes, pero a mí me encanta. De hecho, soy un gran actor. Siempre quise hacer de San Martín. Escuchen. ¡Seamos libres! Que lo demás no importa nada. Está bueno, ¿no? Mejor volvamos a lo nuestro. ¿Les gusta el cine? ¿Grabar videos y contar historias? Desde febrero y hasta el 15 de mayo pueden mandar sus obras para participar del 5º Festival Internacional de Cine Infantil Ojo al Piojo, que se hace en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el mes de julio. Entra en la página y averigua todo. Esta es www.festivalojoalpiojo.gov.ar. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Qué completa la agenda de la semana. Nos quedó clarísima, ¿no, Clara? No puedo. Sí, la verdad que muy interesante esta agenda semanal. ¿Clara? Y ahora, sí, ya voy. Y ahora No, vamos a Clara, pasar a... Me parece que hay un elefante en el estudio. Ay, caramba. ¿Qué? Ay, parece que le gusta mucho el maní. Ah, bueno, si llévese uno... No, ¿Qué mira, tal, no huele. señor elefante? Bueno, igual me parece que es un elefante bebé, ¿eh? Vos decís, yo lo veo bastante grande, ¿eh? No, créeme que hay más grandes. Pero, bueno, le voy a dar las cáscaras, total no se va a dar cuenta. No, ¿cómo no se va a dar cuenta? Son cáscaras. ¿Quiere? No. ¿No? A ver, ¿un poquito más? Si quiere, Sí. agarre un par más. Ah, bueno, o todo. Ay, bueno. Bueno, está bien. Bueno, luego de esta pequeña intervención, podemos seguir con el programa. Exacto, vamos a aprender unos lindos pasos de baile para no pisar al compañero. Y que no te pise el elefante cuando salgas, ¿eh? Sí, así que me parece que voy a ir preparado. Buena idea. Vamos con la profesora de baile. Y llegó el momento en PAC TV donde aprendemos el baile de la semana, el pasito que a todos les gusta y deben aprender. ¿Y quién mejor para enseñárnoslo que nuestra profesora experta en todos los ritmos? ¿Cómo está, profesora experta en todos los ritmos? Bien, una semana muy movida, pero acá estamos para traer alegría a todos los chicos. Muy bien, ¿y qué vamos a aprender hoy? Bueno, antes que nada vamos a entrar en calor. Ah, claro. Así que, allí vamos, moviendo los brazos. 1, 2, usted también, por favor. ¿Qué? 1, No, pero yo soy el conductor del programa. Una sola. Vamos, sáquese el saco. 1, 2, 3, 4, como las olitas del mar. Por favor, usted también. Y ahora vamos a hacer como un avioncito. Vuela, 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 vuela para abajo, para abajo, para abajo. Muy bien. Ya estamos listos para empezar con el pasito de la semana. Bien, ¿y cuál es el paso de esta semana? El paso que les gusta bailar a todos los chicos en las fiestas es el baile del reloj. Música, por favor. Primero a las 3, luego a las 7 y por último a las 10. 3, 7 y 10. Usted también, ¿eh? 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. Pero esas no son las 3, son las 5 y cuarto. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. Y ahora le sumamos los pies. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. 4 y 6. 3, 7 y 10. 4 y 6. Vamos, vamos, vamos. Y ahora a la cuenta de 3. Alarma, alarma a las 12. 1, 2, 3. Está sonando la alarma, pero Terminamos. no puedo controlar el ritmo Ya en mi terminamos. cuerpo. Usted no 3, tiene que seguir. 7 Bueno, y 10. Y Yo me los voy. pies. Bueno, Seguimos. gracias. Hasta la próxima. Y Practiquen. Vamos. Ya. Despedimos a nuestra profesora experta en todos los ritmos. Y seguimos con más en PAC TV. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. 3. Ahora vas a ver, porque no puede ser que tengas a la gente deshidratada por un capricho tuyo. Te vas a abrir, te vas a abrir. 3, 7, 10. 3, 7, 10. ¡Wow!
qué bueno que estuvo. Clara, ¿qué haces con ese sombrerito? Es un casco. Bueno, con ese casco. Es un casco para poder abrir la botella de agua. No, pero Clara, ¿qué estás haciendo? Vas a explotar toda la botella y se te va a caer todo el agua. No, esto es un dispositivo para que gire la tapita y yo pueda tomar agua tranquila. Bueno, un segundo. Bueno, buenísimo el paso de la semana, ¿no es cierto, Clara? Hermoso. Así que ahora vamos a ver los videos de los chicos. Bien. No, Clara, en serio, ¿no? Vas a tirar todo, es peligroso. ¿No te parece mejor? Seguimos probando. Sacar Bueno, primero vamos a ver. Sí, después. Ana y las mandalas. Ana, anda a dormir, es hora de dormir. Ay, papi, quiero seguir jugando. No tengo sueño. Vamos, dejar de dar vuelta. A dormir. Mami, quiero seguir jugando. Un poquito más. Con mi juguete, con mi perro, con mi hada, con mi mandala. Me quiero dormir. Sí, Ana, a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar, el mar. Ana de noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar, el mar. Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar, sobre el mar, el ¿Para qué son las mandalas? Son para ser felices y también para divertirse. Cada día hacemos un mandala. Bueno, contar porque son lindos. La mandala son para pintar. Y para divertirse, para jugar, a mí me gusta pintar.
pintalo de blanca con amarillo, con lila con amarillo. Muy lindo. Nos divertimos, todos juntos jugamos con los compañeros haciendo mandalas. Yo hago mandalas en mi casa. Yo hago una mandala grande. Yo también hago mandalas grandes, a veces con colores de arcoíris. Las mandalas con tela y a veces con plastilina y masa. A mí me gusta hacer mandalas porque yo hago una mandala muy grande y a mí me gusta hacer grandes y a veces chiquitas. Me pone contenta hacer mandalas. Me gusta hacer mandalas porque es divertido. Me gusta hacer mandalas. Cuando me hago un mandala me hace muy feliz. En mi casa tengo una mandala. Me gusta hacer mandalas. Me gusta hacer mandalas así como un sol. Me gusta hacer un mandala. Me pinto con mis mandalas en mi casa. Yo afuera de mi patio juego mis mandalas. Y porque gira. Hago un perfume con una mandala. Yo ya hice un mandala que también tiene muchos colores. Porque a mí me gusta. Ay, qué divertidos los videos de los chicos, ¿no, Clara? ¡Catey, Baraca! No, ningún chico se llamaba Catey Baraka. ¿O sí, no? No. Clara, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de abrir la botella con el poder de mi mente. No. Ay, mira, ya te decía yo que eras muy parecida a la chica que dice el oráculo. Ay, no me vengas con parecidos ahora, Aquiles. Bueno, y hablando de ver el futuro, ¿qué les parece si vemos los adelantos de la programación de Paca Paca? Ay, tengo una sed esto de comer tanto maní. Aquiles, esto tiene que ser una broma. ¿Ni una gotita me dejaste? Ay, perdón. Estoy tratando de abrir esto desde que empezó el programa. Bueno, ahora te busco otra. Vamos a verlo. Maravilloso todo lo que tenemos en este canal, ¿eh? Sí, la verdad, increíble. Increíble como... Taratatán, tatán. ¿Me conseguiste una botellita de agua? Sí, que se abre. Ay, no es lo que me puedo- sentí muy mal, porque fui mal compañero, me tomé el vaso de agua y ahora me puedes convidar a mí también un poco. Sí, obvio. Bueno, vos toma, te traje esta para vos. Pero, bueno, ¿y con qué vamos a seguir hoy, Clara? Ay, creo que vino el elefante de nuevo. Ay, no me digas dónde. Sí, ay, no me pareció, fue una idea. Bueno, ¿decías, Clara? Decía que ahora vamos a seguir con unos consejos muy interesantes que les voy a decir. ¿Se te desataron los cordones, puede ser? Ay, a ver, puede ser. Los consejos súper especiales No, que les está voy a ir atado. comentando. Ah, bueno, me pareció, menos mal. Ay, mira, Clara, te hice un retrato, mira qué bonito. Ay, qué lindo, Aquiles. Es hermoso, la verdad. Muchas gracias. Sos muy buen compañero. Me conseguiste el agua y... Dame. ¿Qué te parece si me voy a dar los consejos? Bueno, me parece una muy buena idea. Buen compañero. Sí. Chau. Chao. Vamos a escucharla. Ay, ¿cuál era? No, esta. Qué bien se la pasan los cumpleaños, ¿no? Los amigos, los regalos, la comida. Pero tarde o temprano se termina y tus papás te piden que arregles el lío que hiciste con tus amigos. Sí, es aburrido. Pero tranquilo, acá en PAC TV te voy a dar una técnica infalible para estos momentos.
Listo, ya no hay más momentos aburridos, porque ahora ya saben que ordenar un cumpleaños es muy fácil y se pueden divertir antes, durante y después. Nos vemos la próxima en más consejos de PAC TV. Ay, qué sed. No. Me tomé todo el agua de la botella que se puede abrir. Aquiles, ¿qué te parecieron mis consejos? Ay, muy interesantes, muy entretenidos, muy frescos. Sí, ¿no? Ay, yo necesito algo fresco porque la verdad... Otra vez es la botella que no se abre. Ay, perdón, es que yo intenté abrirla, pero bueno, no te preocupes, que yo ahora te voy a... Volvió el elefante, Clara. Hola. Ay, se comió todos los maní. Sí, nos dejó las cáscaras. Bien. Ah, tiene un poquito de sed. Tiene un Sí, poco de se sed. Sí, adelante. Claro, comió tanto maní como nosotros que está un poco sediento. Claro, pero se llevó la que no se abre, perdón, pero... ¡Ay, muchas gracias! Mirá, Clara, nos abrió la botella. Y nos dio la tapita. Muy bien, muy amable. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, Clara, entonces podemos despedir esta nueva emisión de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Y nos vamos con la banda. ¡Sí! Venga, vamos a despedir con la banda. Beso. Acá. Ay, qué Que no la canta, no la baila y no la salta, es un aburrido.